Hoy es un día que debería ser un día de conciencia nacional, ¿no? Sobre todo para aquellos que entendemos que lo que hay que romper en este momento es esa verticalidad que se tiene en términos de subordinación permanente con el eje sajón en función de lo que implica la dependencia nacional. La discusión política parece ser que no se va a dirimir si no nos ponemos a discutir cuáles son los ejes de ruptura con la democracia liberal y con estos procesos liberales que se sostienen desde 1976, como para partir de una fecha más cercana hasta la fecha. En realidad, la instauración del régimen liberal en la Argentina viene después del golpe del 55, con la ruptura del modelo de independencia económica que gestó el gobierno de Juan Domingo Perón. Por eso también el Día de la Soberanía nos lleva a reflexionar en torno a cómo recuperar ese sentido nacional de nuestro país en términos de lo que implica también esta guerra cognitiva que plantean a través de la propaganda liberal los gobiernos de características como lo de Javier Milei. Le damos la bienvenida a la periferia al referente político Martín Ayerbe. Martín, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia te saludamos. Buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, Martín. Bueno, en primera instancia tenemos 2 días que nos llevan a pensar dónde estamos situados dentro de lo que es el movimiento nacional, ¿no? Movimiento nacional que tiene que ser de liberación. Por ejemplo, lo que implica el regreso de Perón desde el exilio y lo que implica este Día de la Soberanía también. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que tendríamos que hacernos para situarnos también en estos marcos? Liberación o dependencia, patria o imperio, es la consigna vigente de argentinos que organiza en general la preferencia por nosotros mismos frente al dominio de los extranjeros que divide al pueblo argentino para poder reinar sobre nuestra tierra. Lo importante del 20 de noviembre, día en que los argentinos se encadenan en el Paraná contra la libre navegación de los ríos interiores. Primer antecedente de nacionalización de la banca y el comercio exterior, en 1835 con la sanción de la ley de aduanas, y la nacionalización del banco que estaba en manos de los ingleses. Esto se vuelve a repetir en el gobierno del general Perón, y se perfecciona con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el cual permitía comprar toda la cosecha, pagarle un mejor precio al productor argentino, no cobrar retenciones, y defender el precio de la producción nacional en el extranjero, garantizar la provisión de producto argentino con quienes nosotros queremos vincularnos y facturar el flete marítimo, el seguro e incluso apoderarse de la renta comercial de ese intercambio para la nación argentina. Nosotros pasamos, como ustedes sabrán bien, que los ingleses pagaban $200 la tonelada de carne refrigerada en puerto. Perón la lleva a $507 la tonelada hasta 1955. Esto es más del doble. Esto es un 250% más. Y a su vez, hasta el 55, ese intercambio está organizado por la Argentina y permite a nosotros abrir las líneas comerciales a través de la navegación de ultramar y con eso abrir una carpeta de clientes mayor. Esto es diversificar el comercio. Bueno, con el golpe del 55 de la fusiladora, de $507, bajaron a comerciar la carne argentina a $275, a la mitad. Esto da claramente cuál es la idea soberanista de los argentinos y cuál es la idea de dependencia, de coloniaje y de subordinación a las potencias extranjeras por parte de los sectores liberales del país.
tanto los sectores políticos como también los sectores liberales que existen en el ejército argentino, como bien lo pudo retratar el coronel Seineldi. Entonces, en esto tenemos que tener claro que el comercio exterior se nacionaliza totalmente mediante la marina mercante, que es la que permite al país comerciar con el mundo. Sin marina mercante no hay poder de dominio sobre el comercio exterior. Y esto nos permitiría a nosotros, además, establecer vínculos internacionales justos y equilibrados, porque hoy poner una tonelada de trigo en Europa se paga a $200 la tonelada, pero si esa misma tonelada de trigo va a Venezuela, que es la mitad de distancia a Francia, se la cobra entre $300 y $400. Entonces no existen los mercados libres. No existe, es falso eso. Hay una división internacional del trabajo, y ese es un régimen político, no económico, que trata de subordinar a la Argentina a que sea proveedor de materias primas, y que además la Argentina baje su nivel de complejidad. Nosotros producimos aquí la leche más exquisita, los mejores quesos del mundo y la mejor carne del mundo. Sin embargo, desde hace 50 años, estos 50 años de decadencia nacional, congelaron el stock ganadero en 50 millones de cabezas, y desde el último gobierno del general Perón al día de la fecha, seguimos con las mismas 50 millones de cabezas de ganado. Nosotros hoy tenemos que llevar a la Argentina a ser una potencia ganadera con 250 millones de cabezas de ganado. Y esto requiere de la nacionalización del comercio exterior, la marina mercante, y de un plan de movilización total del trabajo y de ocupación del territorio en la explotación ganadera. Martín, ¿por qué crees que el concepto de lo nacional se ha desplazado de la agenda política en los últimos tiempos? ¿Por qué ciertos sectores que abrevan también dentro de lo que se conoce el campo nacional y popular creen que lo nacional o la idea de lo nacional pertenece solamente a los sectores reaccionarios y no entienden que lo nacional está arraigado tradicionalmente en la política de liberación nacional también? Porque sirven a las embajadas extranjeras y a las corrientes ideológicas internacionales. ¿Cómo se rompe esa dependencia entonces? Se rompe a través de la prédica de un proyecto de liberación nacional, de la prédica de nuestra tradición, porque la tradición no puede ser algo oculto en un baúl, la tradición no puede ser la conservación de las cenizas del pasado, tiene que ser la transferencia, el paso del fuego a las próximas generaciones. Entonces, reivindicar nuestra tradición, nuestros valores que nos constituyen como comunidad, contra la idea de contrato social, nuestra idea de una comunidad que se edifica por valores, a diferencia de una sociedad que está regida por un contrato, es la idea espiritual argentina contra la idea materialista y comercial del inglés. La sociedad es para hacer negocios, la comunidad es para hacer patria. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, yo te lo digo sinceramente esto, querido, como si estuviéramos aquí tomando mate, conversando como amigos, sin ningún tipo de careta mediática ni nada. La cosa es directa. Nosotros decretamos el fin de la dictadura de los ateos. Son una minoría. Y decretamos el fin de la dictadura del progresismo, que es otra minoría, que tiene una política de victimización, con la cual impusieron en la Argentina la ideología de los derechos humanos, que es una ideología norteamericana, contra el derecho de los pueblos, que es nuestra verdadera doctrina nacional, de San Martín, de Rosa, de Irigoyen, de Perón. Ellos vaciaron de contenido el movimiento nacional con la ideología de la inclusión, que es una idea del progresismo internacional. Nosotros los argentinos somos de integración. Nosotros integramos a nuestros semejantes, pero también integramos a aquel que también está llegando.
Esa es la idea del crisol de razas, una idea de integración y de un pluriverso, no de un multiverso de fragmentación, sino de un pluriverso, de una pluralidad de voces, de conocimientos, de culturas que generan una interculturalidad. Ujú. Es un proceso de integración, de interculturalidad. ¿Y eso qué hace? Eso consolida un ser nacional que reconoce solamente una bandera, una nación y un pueblo. No hay muchos pueblos argentinos. Acá no hay pueblos originarios. Acá los únicos originarios son los criollos, porque es lo único original que se ha creado en esta tierra. Ni tan indios ni tan españoles, criollos. Un mixto justo que nos constituye a nosotros, con la fuerza telúrica del indio y el orden vertical del hidalgo español. Esta es nuestra espiritualidad enraizada en esta tierra, en nuestro continente. Es el estar siendo que supo explicar Rodolfo Kusch desde la antropología nacional. Ujú. Y es también el alma gaucha que explica Alberto Vuela desde la filosofía nacional, en la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada como mayor signo de la identidad nacional que es ser argentinos. Si dejáramos de hacer gauchada, dejaríamos de ser nosotros. Habríamos sido finalmente vencidos por los ingleses. Martín, buenas tardes. Martín Tomasini te saluda. Quería consultarte por qué crees que gobiernos que se dicen o que se decían nacionales y populares no pudieron lograr esta revolución que vos planteás. Porque no lo tienen en sus objetivos y en sus miras. Sus objetivos son adversos, son contrarios a esto. Esta es la primera vez en la historia que el Estado financia el nihilismo. A Darío Stanraicher. Y que se burla de todos los criollos haciendo el Martín Fierro escrito con la E. Hablabas... Son una banda de maricones y de degenerados. Y hay que barrer con toda esta mugre, que no tienen nada que ver con el ser nacional, no tienen nada que ver con el criollo, no tienen nada que ver con lo que es ser argentino. Hablabas recién y citabas a Alberto Vuela. Precisamente Alberto Vuela propone que estamos atravesando tiempos de rupturas y esto implica en términos de pensar filosóficamente y políticamente que el disenso va a generar determinada construcción política, sobre todo arraigando el ser nacional. Esta idea de integración y de esta idea de integración, no, esta idea de horizontalidad permanente que se sustenta a través de espacios progresistas, no rompe, no genera un pensamiento de ruptura, genera un pensamiento donde todos somos iguales y no se permite el disenso. ¿Crees que eso también ha sido determinante a la hora de poder construir o reconstruir un proyecto de liberación nacional en la Argentina? Perfecto, esto que planteas es perfecto. Así como lo planteaste, así está. Es clave. Porque, bueno, colaboro con lo que vos señalás, pero así como ya lo dijiste, para mí ya está bien. No tengo mucho más para agregar. Pero para conversar te puedo decir que esa horizontalidad tiene orígenes en Inglaterra. John Holloway, un tipo que escribe para la Argentina una ideología de exportación, algo que jamás se le va a ocurrir a un inglés aplicar en Inglaterra, pero eso lo exportan para las colonias, es literatura de exportación a las colonias. Nosotros le proveemos de alimentos y ellos nos dan esos libros que envenenan la mente de nuestros jóvenes. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Esa era la literatura de la izquierda argentina, de la Aníbal Verón, el Frente Darío Santillán, la izquierda piquetera, y era la discusión que teníamos en esa época. A tal punto que yo me acuerdo que cuando aparece Chávez en Venezuela, nosotros decíamos, y este tipo es una esperanza, es un militar venezolano que es cristiano, que tiene un discurso soberanista y que tiene intenciones de industrializar su país. Bueno, ¿qué nos decían los de Aníbal Verón? Un grupo de
un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que conducía a una tropa de famélicos de las villas miserias y les enseñaba todo el veneno, les transfundía al pueblo, a la base social del pueblo argentino, le transfundía toda esta ideología envenenada. Y decían, no, Chávez no se puede confiar porque es un militar. Digo, pero querida, Perón también es militar. Bueno, por eso. Son gorilas, son antiperonistas, odian al ejército. Y el kirchnerismo está hecho de eso. Pero está conducido por un grupo de vivos que son una cáfila, que no ponen en marcha ninguna horizontalidad, engañan a su propia tropa para debilitarla, y han creado la tropa más boluda que hay en el país, que no puede pelear ninguna batalla. Han debilitado las fuerzas nacionales adrede. ¿O vos te creés que la conducción del kirchnerismo son horizontalistas? No hay gente más vertical y autoritaria que ellos. Son gente del capricho y de las arbitrariedades. Son una naranja exprimida, no tienen nada para darnos. Y lo que hay que observar es que esta ideología viene del extranjero. Lo mismo que la ideología de la renta básica universal, que está pensada por los ingleses. Y por el otro sionista de Harari, un pensador de Israel, que está planteando la renta básica universal y que la única manera de dominar a la humanidad, para que no se alce en movimientos nacionales que busquen la justicia, que persigan el bien común, es mediante dos medidas que lo plantea él, el mayor pensador de este momento de Israel, Yuval Harari, que dice, mediante pornografía y entretenimiento por los teléfonos celulares y drogas sintéticas, para dominar al hombre, para someter al hombre, química y sensorialmente. Esto lo dicen, lo publican en sus libros, querido, no es algo que yo te estoy diciendo de que llegué a esa conclusión. No, lo dicen abiertamente en los foros internacionales donde se toman las decisiones, que son el foro de Davos, que es el parlamento económico de las élites, y en el parlamento político, que es la Trilateral Commission. En la Trilateral Commission y en el foro de Davos, estos tipos toman las decisiones del mundo, lanzan esas directivas y después se aplican en órganos que son de total aplicación, como es las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional. Le Ahí no se debate nada. El boludo que va a las Naciones Unidas y se cree que en las Naciones Unidas va a haber un debate, es un boludo. Ahí no se debate nada, querido. Lo que ocurre ahí son órganos totalmente de aplicación. Y lo mismo de la renta básica universal, para esclavizar finalmente al hombre, despojándolo del trabajo y de la transformación de la materia, que es lo que produce la cultura, porque la cultura se produce en la transformación por frutos del trabajo. Quieren borrar la cultura de la humanidad y quieren meternos en un loop de videitos, de pantallitas, a tenernos hipnotizados para siempre. ¿Y esto dónde viene también? De Guy Standing, que es un pensador inglés que habla del precariado, de la nueva clase social. Sí. Y acá tiene a sus replicantes. Ese inglés tiene aquí sus embajadores replicantes. Juan Graboy, querido, que publica un libro que se llama El Precariado, que es una copia del libro del inglés, y que le dice a los pobres que no va a haber laburo, y que hay que tener un mejor plan social. Todo esto que está organizado demoníacamente a través de la doctrina del mal menor. Acá ya no hay más tiempo que perder, estamos verdaderamente en peligro de descomposición nacional, y ya se acabó la etapa de intentar llevarnos bien, entendernos, persuadirnos. Esto está terminado, hay que salvar la patria argentina, y para eso hay que poner otra conducción, una conducción cristiana, peronista y nacionalista. Es siempre muy interesante escuchar a Martín, lo hemos escuchado en muchas exposiciones, pero yo me quedé pensando en el principio de la charla que hablábamos sobre la gesta de las cadenas, de la vuelta de obligado, digo, tantos años después, y hoy por nuestros ríos, nuestros mares navega bandera extranjera. Todo lo que producimos
es sacado por bodegas que no son nuestras. ¿Cuál es tu pensamiento, tu opinión sobre este tema? Bueno, muy bien, porque recién estábamos abordando la cuestión desde el nacionalismo cultural, ¿verdad? El nacionalismo cultural es la cuarta bandera: soberanía política, independencia económica y nacionalismo cultural. Son las cuatro banderas que es el general Perón quien actualiza y plantea que hay de enorme importancia el nacionalismo cultural porque es la manera de dar la guerra espiritual. Perón en el 74 dice: el problema económico lo vamos a resolver rápidamente con el plan trienal, con la sociedad y corporación del Estado, con la ley 20.558 que crea la Corporación de Empresas Nacionales, el Estado Empresario en Marcha, y con el modelo argentino, que es un lugar de edificación. Ahora, estamos atrás nosotros. Nosotros no estamos en el 1 de mayo del 74. No estamos el 2 de mayo continuando. Nosotros hemos retrocedido tanto que estamos antes del 43. Es más, estamos antes del 41, cuando el presidente Castillo crea la flota mercante del Estado. Es más, estamos antes de Irigoyen y Mosconi, de 1922, cuando Irigoyen crea la petrolera estatal YPF. Hoy no tenemos ni eso. Hoy tenemos una empresa que el kirchnerismo simuló nacionalizar y está conducida desde el extranjero. Y estamos incluso antes del teniente coronel Richieri y el gobierno de Roca en 1895, cuando en Curamalal, Sierra de la Ventana, se hizo la primer recluta de conscriptos con 10.000 soldados y 24.000 conscriptos en Curamalal. Y marchamos a ocupar la Patagonia, delimitar nuestra línea de frontera y defender nuestro territorio nacional frente a la colonización de los galeses, que son ingleses disfrazados de otra cosa, y la colonización de los anglicanos, que son ingleses disfrazados de cura. Porque la bandera que flameaba en Tierra del Fuego era la bandera de la iglesia anglicana, que es la bandera inglesa. Y eso lo hizo el gobierno de Roca. O sea que estamos, ¿sabes cómo estamos? No estamos como el hombre que está solo y espera de Scalabrini. Estamos como el gaucho Martín Fierro. Somos Fierro y somos Cruz. Y desde Fierro y Cruz tenemos que edificar nuevamente la nación. Tenemos 150 años de atraso, muchachos. Entonces, acá se acabó también el intento de manipulación de la década ganada del kirchnerismo, que quiere venir a amordazarnos en su concepción de dictadura ideológica e imponernos su pensamiento único, que además no tiene ningún tipo de utilidad, es de muy baja calidad, no tiene nada para nadar y es una naranja exprimida. Entonces no aceptamos nosotros que nos vengan a querer decir que la iniciativa privada, que hay que ver, que la correlación de fuerzas, que vamos viendo, y toda la falsificación que le llaman década ganada. Nosotros no tenemos dominio de las relaciones internacionales, no tenemos marina mercante. Acá hay que hacer una cosa, hay que dejar de dragar el río. Dejando de dragar el río, vuelven a aparecer naturalmente los bancos de arena. Los bancos de arena se van acomodando de acuerdo al ciclo de la corriente del Paraná. Y eso hace que los bancos de arena cambien de posición. Y esto hace un menor escurrimiento del agua. Esta bajante que tenemos, que se ha vuelto crónica, es producto de que a mayor dragado la velocidad de desplazamiento de la masa del agua es mayor. Porque es un tobogán por donde se escurre el agua. Entonces hay que dejar de dragar. Los bancos de arena van a mantener una cota del río que en el Paraná es naturalmente de 3 metros. Con esto nosotros nos apoderamos de todo el flete del Paraná contra la internacionalización actual con trenes de barcaza que nos permiten sacar la cosecha a puerto oceánico. Por otra parte, complementando con estos trenes de barcaza que tienen que hacer de feeders, de alimentadores de los buques de la Marina Mercante Nacional, de gran porte, tipo Panamax, para que la Marina Mercante Argentina, integrada en un sistema multimodal de transporte, realice el comercio exterior. Y que mediante el ferrocarril, la unión de ferrocarril, puerto y barco, genera el dominio territorial sobre las cargas
y sobre todo también sobre el movimiento logístico militar. Los tanques no viajan en camión, los tanques viajan en tren, los camiones viajan en tren, las cosas pesadas van en tren. Entonces en esto hay que pensar que el ramal Rosario-Puerto Belgrano, yo estoy en Rafael en este momento y estuve hace 2 días atrás en Rosario, el ramal Rosario-Puerto Belgrano tiene que poder descomprimir, porque en la cosecha gruesa es intransitable Rosario, hay gente de las poblaciones aledañas que no puede salir de la casa por la fila de camiones que hay, están 7 días esperando turno para descargar. No es manera de vivir para el camionero porque el tipo no se puede higienizar, come mal, es un desastre la vida que lleva. Entonces, nosotros por el ramal Rosario-Puerto Belgrano podemos bajar por la vertical, desde Rosario, en el meridiano quinto de la provincia de Buenos Aires, hasta Bahía Blanca y derivar hacia Quequén, que son puertos de aguas profundas naturales. Y allí abrir un frente atlántico del comercio exterior alimentado por los astilleros nacionales que tienen que producir esos barcos para la Marina Mercante Nacional, alcanzando más de 150.000, 170.000 puestos de trabajo, de acuerdo a la cantidad de barcos que hay que crear. Volver desde la renta comercial del comercio exterior, porque desde los 90.000 millones de las exportaciones, las multinacionales algo le ganan, ¿no? Claro. Por vender. Bueno, entonces, ¿cuánto es eso que ganan? Menos de un 5%, nadie hace un negocio. Más del 35%, y ya es un robo. Pero yo ya puse el ejemplo de Venezuela. El trigo puesto en Venezuela puede llegar a valer el doble de lo que vale puesto en Francia. Entonces, ¿sabemos cuáles son esos márgenes? No, porque trabajan a libro cerrado y nadie puede adivinar. Entonces, hay que dominar las actividades. No hay otra manera de conocer y aprender que dominar las actividades. Yo soy un hombre formado en la escuela fábrica, vengo de la técnica, soy técnico mecánico de máquinas y herramientas. Yo comprendo la técnica por fuerza de aplicación. No somos científicos que especulamos adorando a la diosa razón. Somos hombres prácticos del pueblo, que la técnica es fuerza de aplicación para la modificación de la naturaleza y para esa transformación producir cultura, porque cultura es tanto el escultor que esculpe una piedra para obtener la obra de arte, la imagen que está oculta en ella, pero también es la pieza de un tornero que de un hierro bruto es una pieza de uso mecánico y con lo cual eso tiene una utilidad en un vehículo de transporte. O también la manualidad que una madre le hace a un niño para enseñarle a comer con el tenedor. Todo eso es cultura. Y en este campo, esas rentas del comercio exterior que están en el 35 y el 35% podrían darnos a nosotros cerca de 30.000 millones de dólares por el intercambio, y eso nos permite a nosotros sostener la creación de un plan de pleno empleo mediante una movilización total del trabajo para crear 5 millones de puestos de trabajo. Esto yo lo explico habitualmente, ¿no? 500.000 trabajos en empresas del Estado, 1,5 millones de trabajos en la PYME que provee de partes, de piezas, de insumos, y que además es desarrollada con órdenes de compra que le vamos a dar desde las empresas del Estado, desde Fábrica Militar, Comisión de Energía Atómica, INVAP, YPF, etcétera. Le vamos a dar órdenes de compra a los pymes, le vamos a dar conducción de obra para guiarlos, le vamos a dar la transferencia tecnológica que ellos no pueden comprar, adquirir por sí mismos, porque no tienen escala o porque no tienen dinero. Le vamos a dar además garantía de calidad, porque el que es proveedor nuclear tiene una garantía en un sistema de calidad que le permite juego internacional en todos los sectores industriales, y además Bueno, se ha cortado la comunicación con Martín Ayerbe, estábamos hablando de él. Hay que recordar que Martín Ayerbe fue candidato a presidente en la última elección, es parte del Partido Movimiento Nacional de Liberación, dando cuenta de discusiones que por lo general no se dan en los medios de comunicación, ¿no? Por lo general este tipo de discusión no se plantea, ¿no? Tomando en cuenta precisamente esto que nosotros señalamos constantemente, que es volver a las raíces y un poco lo que decís vos también a veces fuera de micrófono, ¿no? Morir con la nuestra. Y sí, nos tocaría alguna vez, ya nos tocó en la época peronista, morir con la nuestra. Estaría muy bueno conversar con Martín, que creo que ya lo recuperamos, sí, en el estudio, porque cada una de las apreciaciones que tienen
algunas son debatibles, otras estamos de acuerdo. Digo, qué lindo sería poder. Estamos hablando, Martín, de que en algún momento puedas venir acá al piso para profundizar esta charla, que ya de por sí era profunda. Quedó claro los conceptos que vertiste. Igual Martín tiene una invitación a la isla de Marchi, que es donde estamos nosotros. El compañero Sergio Judis es afiliado al partido de él y bueno, lo ha invitado más alguna vez y en algún momento lo tendremos ahí. Sí, muchachos, con gusto. Ustedes están a las que arrancan a las 14. Nosotros que arrancamos los miércoles a las 13 horas, estamos terminando este ciclo, pero bueno, cuando los vamos a juntar igual, porque vamos a seguir por otros espacios también, inclusive allí desde la isla de Marchi también vamos a hacer algunos trabajos, bueno, así que después nos quedamos... Algún día podemos organizar y yo me voy, me tiene que ser los lunes y los jueves, no puedo porque yo doy clase y no puedo faltar porque los pibes me esperan, pero los otros días yo el laburo lo puedo acomodar porque mis muchachos me respaldan y me tienen paciencia y me aguantan porque por la misión que bueno, cerramos un día, nos juntamos en la isla, charlamos un rato más largo y compartimos un chori, algo, un vaso de vino. Un chori nada más. Bueno, nosotros le decimos así, después vemos. Una cosa, yo ya tengo la cuota de esta vida, cuando reencarne y cuando vuelva a reencarnar. Ya me comí todos los choris que me tenía que comer. Bueno, se arranca por un chori, Martín, no. Bueno, está bien. No me retruqué que terminamos mal acá. Bueno, ¿quién te dice que un dorado se suicida? Y sí, viste cómo es esto, sí, siempre hay. Martín, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en la periferia. Te mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima entonces. Muchísimas gracias, muchachos, es el camino. Un abrazo. La periferia a refundar nuestra polis. Abrazo grande, gracias. Así escuchábamos a Martín Ayerbe aquí en esta emisión de la periferia.